Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a 5 días Real Estate. Empezamos una semana más, una semana nueva aquí con ustedes y ya llegándonos hacia fin de año. Así que hay que poner toda la pila, toda la información también para que estemos muy bien informados, valga la redundancia, en lo que resta de este 2022, un año que fue muy duro para algunos rubros y muy venidero para otros. Hoy tenemos un invitado de lujo aquí con nosotros, nos va a hablar sobre el rubro de los bienes raíces, de los desarrollos inmobiliarios, así que quédense con nosotros, en segundos ya lo presentamos aquí en piso. Antes se ve que el calor volvió, vamos a ver cómo está el clima. La temperatura del momento es de 30 grados, la sensación térmica es de 34 grados, la humedad 62%. ¿Cómo se va a comportar el día? Va a estar cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. El pronóstico extendido para visualizar que la máxima de hoy será mucho más moderada de lo que fue este fin de semana. 32 grados la máxima, 24 la mínima. Mañana martes tendremos una máxima de 35 y una mínima de 20 grados. Veamos las cotizaciones. El dólar en descenso a la compra en 7.000 guaraníes, a la venta también en descenso 7.250 guaraníes. El real se mantiene a la compra 1.330 guaraníes, a la venta 1.430 guaraníes. El peso argentino 20 guaraníes a la compra, a la venta 27 guaraníes. El euro a la compra 7.300 guaraníes, a la venta 7.650 guaraníes. Ahora sí, venimos a piso y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Es el señor arquitecto Julio César Delgado, presidente del Grupo Delgado. ¿Cómo estás, arquitecto? Bienvenido. ¿Cómo está, Florencia? Buen día, gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a charlar muchísimo sobre el rubro, sobre tu empresa, por supuesto, y todo lo que sería un balance del 2022, ya cerrando. Para mí que este diciembre casi siempre siento que es un mes en el cual ya se hizo el balance en noviembre. Este diciembre es otra cosa, pero ¿cómo lo ves vos? Bueno, estamos terminando un año realmente bueno, atendiendo todo lo que fue la pandemia, que por suerte al rubro nuestro no afectó tanto, pero este fue el año finalmente de recuperación y de poner las cosas en orden, de terminar los proyectos que estaban semiterminados, de hacer las entregas, lo que hay que hacer, y planificar un 2023 que se viene muy interesante. O sea, hoy por hoy podemos decir que ya se avisora un muy buen 2023. Hay proyectos que creo que todos los colegas desarrolladores y constructores ya lo van teniendo para hacerlo en el 2023. Arquitecto, yo siempre hago una misma pregunta. Para el rubro de la construcción, fue un rubro que se movilizó el país en la pandemia. De hecho, si el país salió a flote, se debe mucho a la construcción, tanto pública como privada. Pero nosotros sabemos que en construcción nada es de un día para el otro. No es que el edificio que aquí a 2 cuadras se está edificando se planificó la semana pasada. No, se planificó con 2 o 3 años de anticipación. Totalmente. ¿Qué pasa con esa planificación del 2020 de pandemia cruda, cuando se paró por un mes y cuando después se metió pique para terminar todo eso? ¿Qué pasa con ese 2020 y la planificación que por ahí se vería en el 2023? ¿Sube o baja? Y bueno, y ahí nosotros vamos absorbiendo un poco todo lo que ya se asumió, porque hay una forma muy particular que se estaba trabajando en Paraguay y se sigue trabajando, ¿verdad? Este era el único país donde no existían cláusulas de reajuste. Uno venía a invertir en Paraguay, o mismo el paraguayo invertía, y sabía en cuánto salía finalmente su obra terminada. Claro, pero, o sea, con el tema de la pandemia, de prensa, exactamente. Entonces ahí hubo que hacer un arreglo con los propietarios. Normalmente, bueno, en algunos casos terminando bien, otros casos no. Porque claro, porque está el contrato donde dice que vos tenés que entregar la obra en un precio
pautado. Claro. Y ahí nos figuraba la pandemia, nos figuraba... Pero no figuraba la inflación que tuvimos, y la de casi inflación, el 10%. O sea, nosotros no estábamos acostumbrados en 25 años a la palabra inflación. Totalmente. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros seguridad para construir y no teníamos variación de precios. Pero a partir de ahí, empieza a cambiar, a partir de la pandemia empieza a cambiar todo esto. O sea, una vez que uno acomodó todas las fichas listas, ¿verdad?, para seguir jugando, la siguiente construcción o el siguiente emprendimiento ya tenía que tener previsto todo eso. Además tuvimos una suba tremenda, esa inflación que vos decís, de 8% en algunos rubros fue mucho más. Sí. El hormigón, por ejemplo, el hormigón y la varilla, que son el 30% de la construcción, tuvo una variación tremenda. ¿Verdad? Fue una variación que como hablamos así, el 8%, el 8,5%, el 8,7%, que fue en realidad, las varillas en algunos lados me decían que aumentaron un 30%. 30%. Todo el rubro de hormigón aumentó un 30%. 30%. Eso incide exactamente 5 a 6% y a veces más en la construcción total. Y en volúmenes grandes es mucha plata. Es mucha plata. ¿Y todo. cómo vemos eso? Entonces, las proyecciones del 2020, de pandemia, ¿las vamos a ver en el 2023 o van a tardar un poco más? No, van a tardar un poco más. Aparte, yo te digo una cosa, el mercado se acomoda. La inversión en Paraguay en cuanto a renta no es la que era hace 6 años, donde yo me acuerdo hace 6, 7 años que fuera la última etapa fuerte, donde el inversor, el constructor, todos tenían unos porcentuales altísimos de beneficio, ¿verdad? Hoy se va acomodando a los estándares de la región, por ejemplo, el tema de los alquileres. Sí. Yo me acuerdo en un momento la gente llegó a tener 14% de rendimiento. Y yo les decía, bueno, este es el último emprendimiento que vas a tener en eso. Y fue bajando, obviamente, y está cerca ya los estándares de la región. 8%, 6%. Hay algunas personas que cuando vienen aquí me dicen, nosotros sabemos que cuando hay algunos que venden, vas a tener un 9%, 10%, 12%. Y finalmente, la verdad, es el 5 al 6%. Sí, eso es justamente lo que nosotros tratamos de cuidar desde la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Nuestro gremio lo que trata de hacer es que sea lo más sincero posible todo y la gente tenga la confianza. Y cuando empiezan a aparecer informaciones distorsionadas, como esa que vos me contaste, que aparecen rentabilidades de 16%, 15, 16%. Como si nada. Como si nada. Eso está distorsionando el mercado y lastimosamente la gente que acude a eso no se informa bien y termina siendo, digamos, no estafada, de la palabra, pero engañada en lo que es el porcentual. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de la inversión, invertir con desarrolladores, con constructoras serias que tienen todo un currículo en el país para que tenga seguridad esa inversión. Y para que no nos pase como en otros países, esta inversiones que de un día para el otro paran. Claro, la inversión es contable, la que viene y va. Se va a otro país. Claro, Capital Londrina viene, vende, se va, no importa lo que pase después. Entonces, es importante tener todo eso en cuenta en el momento de la inversión. Y claro, más sobre todo para aquellos que no entienden del rubro. Totalmente, los que están desinformados un poco, porque yo creo que para esto hay que estar bien informado. Digamos, el que participa de una compra de un bien tiene que saber realmente cuál es el producto que le da la renta que le tiene que dar. Hay productos de pequeñas unidades, grandes unidades, oficinas, depende de lo que quiera. Hoy por hoy, la gente dice, hoy por hoy los precios son elevados, hay una burbuja inmobiliaria. ¿Cómo lo ves vos desde el rubro? No existe una burbuja inmobiliaria, la necesidad existe. El problema real es que cada vez más se va, digamos, abriendo más la brecha para el propietario final. O sea, una persona que tiene un salario respetable y compañía no puede acceder a la vivienda propia hoy por la falta de crédito hipotecario. Nosotros necesitamos que el gobierno central se ponga las pilas y pueda crear el banco hipotecario para que podamos construir y vender unidades a 20, 30 años a unas tasas bajas. O sea, un precio de alquiler que puedas comprar un departamento o una casa. Un verdadero precio de alquiler, claro. Porque a veces te dicen comprar a precio de alquiler y creo que la persona que necesita comprar a precio de alquiler es clase media. Totalmente. Y la clase media no alquila por $2.000, no alquila por $2.500. No. ¿Qué es ese finalmente el precio que uno tendría que terminar pagando mes a mes? Sí. Entonces, para algo? Hay que llegar a ese sinceramiento
y tener el crédito. Unidades para la venta hay. Nosotros como desarrolladores no pedimos crédito para construir edificios. Sino para que te compren los departamentos. Queremos que se le financie a la persona que va a comprar y nos vamos ajustando los precios. Mira, el precio de la construcción hoy ronda por los $700 el metro cuadrado. Ese es el mismo precio que nosotros teníamos hace 6 años. O sea que, imagínate en 6 años con toda la variación de precios que hubo, no subió el costo, prácticamente el costo de la construcción. Entonces, se va manteniendo así. Este es un momento donde todos los actores tienen que ponerse en línea y tratar de sacar el mejor producto posible al menor costo posible para el consumidor final. ¿Qué pasa si aparecen estos créditos? Obviamente, la gente va a querer comprar su propio departamento. ¿Damos abasto con las constructoras que tenemos para la necesidad real habitacional que hay en el país? Sí, damos abasto. En este momento hay oferta. Hay más oferta que demanda, creo que yo en este momento. Pero las demandas que hay son para alquileres normalmente porque no existe ese dinero. La gente no puede pagar un alquiler y a su vez pagar una cuota de una unidad que va a comprar. Ahora hay unas buenas noticias de parte del Ministerio de Urbanismo, que tiene un excelente ministro, realmente hay que reconocerlo. Está haciendo mucho y ahora apareció el subsidio para la clase media, ¿no? Un subsidio entre el 10 y el 15%, estará enterada. Sí. Y bueno, y eso hay que empezar a informar y lo que pasa es que le limita mucho, creo que hasta $30 millones. Lo tuvimos aquí al ministro, de hecho, sí, es un subsidio básico, es un subsidio, como vos bien lo decís, es bastante limitado y puede llegar a ser hasta, no creo que $10.000, creo que es hasta 40 millones, 50 millones. Bueno, lo que sí que eso de todas maneras beneficia ya en algo. Por supuesto. Es un inicio y un joven puede acceder porque los requerimientos no son tan exigentes y puede acceder ya una persona que tiene un buen salario. Hay un mínimo que hay que tener de salario y se puede acceder a eso. Es un principio. Porque sobre todo es un porcentaje, hasta el 20%, que es un porcentaje que realmente necesita el desarrollador que ingrese al inicio ya. Como es, el 20% siempre se pide para la compra. Entonces, una persona de clase media que ya tenga ese 20% o ese 15%. Totalmente. Ya eso es una ayuda. Pero por supuesto que sí. Y bueno, esperemos que el nuevo gobierno realmente tome esto como una política pública bien y bueno, empecemos a utilizarlo, digamos, todo lo que tenemos en el mercado para poder, digamos, satisfacer toda esta demanda, porque hace falta unidades. Bueno, contanos, por favor, ahora la historia de tu empresa, porque lleva muchos años aquí en el país. Sí, bueno, la verdad que nosotros desde el 2007 empezamos como desarrolladores, cuando esto era muy efímero, creo que estaba acá, en esta zona estaba el Sheraton, estaba el Shopping del Sol, y bueno, todo el mundo un poco se enfocó en lo que era Santa Teresa. Ahí empieza el fenómeno, ¿verdad? Bueno, mientras todo el mundo estaba con esto, nuestra empresa, que es Delgado Arquitecto en esa época, después ya formamos el Grupo Delgado, empezó a desarrollar en barrios tradicionales como Barrio Jara y Las Mercedes, allá por el 2007. Qué visionario completamente, porque hoy por hoy Las todo Mercedes el mundo hace creo eso. Que no hay un lugar para hacer realmente fuimos los pioneros, sí, ánimo de ensalzar la empresa, pero en el 2007 tuvimos el primer desarrollo cuando el terreno costaba en Barrio Jara $60 el metro cuadrado. ¿Hoy cuánto está? Y hoy está en $350 a $400. Y la construcción estaba en $250 a $300. O sea, no me voy a olvidar nunca, el primer departamento que hemos vendido, lo hemos vendido en 100 millones de guaraníes y el dólar estaba a 6.000. Imagínate, $19.000 costaba un departamento, un dormitorio en el 2007. Los que compraron, los que compraron en esa época, cada vez que me encuentran, no sé, no sé qué. Y el metraje totalmente diferente. 42 metros cuadrados. Claro. A mí me dijeron mis colegas arquitectos, ¿qué te va a funcionar? El paraguayo vive en casas con galería. El paraguayo cambió, le decía, ya es otra cosa. La gente quiere... Y teníamos muchos extranjeros que empezaban a venir también por varias empresas. Bueno, entonces arrancamos con eso, con ese tipo de unidades, y prácticamente hasta el 2011, 12, estuvimos medio solitarios en el mercado en esa zona. Todo el mundo se iba construyendo en Santa Teresa, empezaba también Molas ya López. Aviadores, Molas López ni aparecía todavía. Aviadores y así, todo el mundo concentrado,
porque había un déficit de 1000 unidades aproximadamente de productos premium que había que cubrir, que se cubrió en la zona sin problemas ya por el 2000, creo que 2015. Bueno, mientras nosotros seguíamos para buscar a la Merced y después empezamos a ir a otros barrios también. Este año, 2023, la empresa llega a 1000 unidades construidas. Eso para nosotros es realmente muy auspicioso. Por supuesto que dentro de ese volumen de 1000 hemos tenido un complejo muy grande de 300 unidades al lado de la Facultad de Veterinaria del campus universitario, donde hemos hecho 300 departamentos monoambiente. Ese era otro fenómeno también que se venía. Monoambiente, ¿no? ¿Qué vas a hacer monoambiente? Los universitarios que venían de otros países o del interior tenían que vivir en algún lado. Todos. Entonces, cuando hicimos ese proyecto, que lo lideró un grupo uruguayo, cuando construimos nosotros, o sea, me llevaron, ¿qué te parece? Bueno, le dijimos, ok, vamos a hacerlo. Y no has de creer, 100 unidades compró una sola persona americana. 100 unidades a $30.000, eran $3 millones. No sé. Con eso para una persona del exterior, nada. Y location. Al lado de la universidad, eternamente, al lado del campus, va a haber estudiantes universitarios que alquilan hasta dentro de 30 o 40 años. Compraron en un abrir y cerrar de ojos. Y están todos vendidos esas unidades. Y bueno, después fuimos desarrollando también otros productos nuestros. Hoy por hoy, mi hijo Felipe, que está dentro del grupo, él desarrolla los rentalis, que ya estamos terminando el tercer rentalis. En 3 años hicimos 3 rentalis, ahora vamos a empezar el cuarto. Nos mudamos de emplazamiento, empieza a distorsionarse un poco la marca, porque rentalis era por el lado de la renta. Claro. Y bueno, pero creo que seguimos ofreciendo buena renta con la locación, porque estos últimos edificios están en Villamorra, uno en Carmelita, otro en Villamorra, son emplazamientos muy importantes. Y bueno, y así está la empresa ahora, con esos desarrollos, y también desarrollos propios del grupo, que son edificios del grupo, ¿verdad? O sea, estamos en todo. Estamos en los proyectos, en la construcción, en el desarrollo y en la administración de las unidades que hacemos. Que eso es otro gran problema por ahí también para los inversores, encontrar un buen administrador. También, porque el inversor exige que todo esté ordenado. Y que siempre esté alquilado. Y que su plata esté, y que cuando requiere su plata, está su plata, etc. Entonces ahí es donde nosotros vamos a lo que es confiabilidad. Vos habrás visto muy poco publicidad de nuestra empresa, porque va por otro camino lo nuestro, por la confiabilidad. La gente que nos conoce, por eso ponemos el apellido por todos lados. O sea, no podemos ir a ningún lado, porque si no usamos otro nombre nomás y listo. Por eso yo dije siempre que el apellido, cuando mi hijo me dijo, ¿qué nombre le pongo a mi inmobiliaria? Y ponerle tu nombre y tu apellido. Entonces vos estás dando garantía a lo que estás haciendo. Y bueno, así lo hicimos y creo que va muy bien todo, Florencia. Esperemos que vaya siempre así. Y aparte de lo que te dije, desarrollamos nosotros, lo construimos para terceros. Participamos con otros jugadores también como socios. O sea, estamos en varios caminos, digamos, del real estate. ¿Cuáles son las proyecciones que tenés con la empresa para el 2023? Mira, con la empresa un gran desafío es ahora el Rentalis 4, que es un terreno de 800 metros cuadrados en pleno Villamorra, en Gonzalo Bulnes y el Maestro. Creo que es una zona muy premium. Y lo que nos está costando, y recién ahora estamos llegando digamos, a cerrar, es la tipología. Porque, ¿qué se está buscando allí? Bueno, nosotros descubrimos con el otro Rentalis que terminamos en Bulnes, que la gente prefiere las unidades pequeñas. ¿Mira? Bueno, muy por el contrario, que es lo que pueda. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es un mix. Poquitos departamentos de 2 dormitorios, muchos departamentos de 1, con algunas variantes que no te voy a contar todavía, pero que van a ser un plus. Y monoambientes con cochera, cosa que no había antes, era muy difícil. Porque aparte de Villamorra no hay espacio para dejar el auto. Por eso. Ahora vi que también va a tener estacionamiento tarifado. Sí. Hoy estuve escuchando una noticia. Entonces, también eso va a ser un plus a los monoambientes, que no son ya tan chiquitos, un poco más grandes, porque también el público de Villamorra exige otra cosa. Y esas unidades están la mayoría destinadas a Airbnb, no has de creer. Mira. Los edificios ahí de esa zona, la mayoría, gente de afuera que viene y lo renta. Claro, y hay muchas veces que uno ni se imagina que gente que viene
un mes ingresó a nuestro país, 15 días, 22 días, y bueno, esa gente busca un buen departamento. O sea, ese es un poco el desafío, es un emprendimiento muy grande, es una inversión aproximadamente de 5 millones, 6 millones de dólares, y que ya requiere varios estudios porque hay compromisos que cumplir, ¿verdad? ¿Cuántos departamentos? Va a ser en total 50 departamentos. ¿Los amenities también juegan? Juegan los amenities. Pero también los amenities, no hay que abusar mucho con los amenities, No, según nuestro las criterio. expensas se encarecen. Eso es lo que pasa. Hay veces que no entiendo. Para nosotros los mejores productos son los que hacemos en La Merced y Barrio Jara. Nosotros hemos arrancado con productos que no tenían ni ascensor. 3 niveles, planta baja, 3 niveles sin ascensor. Hasta hoy están llenos todos esos departamentos. Y cobran lo mismo del que tiene ascensor. Después nomás hubo un upgrade, la gente empezó a pedir más cosas y se puso el ascensor, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de esos edificios no tienen amenities, ni siquiera parrilla. Porque hay que reconocer una cosa, la gente joven es la que alquila esas unidades y nos cuesta mucho la convivencia dentro de un edificio cuando hay ciertos amenities. Mucha fiesta, no quieren respetar los horarios, no tenemos esa conciencia sinceramente. Sí, de vivir en comunidad. Exactamente, ese fue un problema en pandemia, porque en pandemia uno tenía que reservar la piscina de tal hora a tal hora y no respetaba a nadie, era un problema tremendo. Entonces para los administradores sobre todo, ¿verdad? Sí. Para el que construye y vende, una maravilla. No le importa más nada. Y después chao, y viene el administrador, y después empieza el administrador pobre a tener todos los inconvenientes. ¿Y cuáles son los amenities que te diste cuenta para estos nuevos proyectos, como el Rentalis 4, que se necesitan sí o sí, hoy por hoy 2023? Sí o sí, un gimnasio, Mirá. Una parrilla y una piscina. Lo básico, nada más que eso. El famoso... Home working. Lo puedes hacer de tu departamento. Lo puedes hacer de tu departamento, trabajar. O sea que eso está bien, como efecto de publicidad y venta, fantástico, ¿verdad? Pero todo eso es un espacio que también hay que pagar como con una expensa. Claro. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Es más, es mejor ampliar espacios propios que hacer grandes amenities, a mi criterio. Porque cuando vos planteas una sala... Mira, hay una cosa que nunca yo vi que funcione en ningún lugar del mundo, es la famosa sala de cine en los hoteles, siempre está vacía. Pues no, porque vos tenés en tu cama, tenés un televisor gigante con Netflix o con lo que sea, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, hay que ser bien práctico. Está bien, efectos de venta están muy bien de varios. O quizás para departamentos premium. Sí, eso sí. Donde hay otro público que realmente busca otras comodidades. Por ahí entran dos factores. El tema de la convivencia, porque hay edificios que uno va a vivir porque fulano fue a vivir, para que haya una cierta relación, ¿verdad? Y hay edificios, porque realmente la persona que tiene mucho poder adquisitivo quiere intimidad. Sí. No quiere verle a nadie, etcétera, etcétera. O sea que son cosas que muy difíciles de evaluar. Acá tenemos un complejo muy famoso, ¿verdad? Que tiene ese perfil, que no se vende en metro cuadrado, se vende una experiencia. Sí. Y esa experiencia ya sabes cuál es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces la gente compra esa experiencia. Esa experiencia, ¿cierto? Así mismo, es que, bueno, yo voy a ser vecino de fulano, voy a tener esta relación. Los contactos. Los contactos, en la piscina le voy a encontrar, vamos a comer juntos en el restaurante, etcétera, etcétera. Y hay gente, o sea, es un tipo de gente, pero hay gente que no quiere saber nada de nadie. Así es. ¿Entendés? Pero ese tiene más extranjeros que otra cosa. Y por ahí vos querés un penthouse con tu piscina, con tu vista en la ciudad, y bueno. O sea, hay de todo. O si no, ya empiezan a los barrios cerrados, más que no hay muchos barrios cerrados, entre paréntesis, en Asunción. No, están todos en las afueras. En las afueras. Y eso, hay terrenos todavía que para hacer buenos barrios. Pero el metro cuadrado cuesta. Exactamente. Pero esperemos que alguna persona apueste con los desarrolladores a hacer algo. Así es. Arquitecto, fue un placer tenerte aquí. La verdad que es la primera vez que te invitamos, sí. Y me encantaría ya que para el 2023, los primeros días, ya podamos tenerte nuevamente para hablar un poco más del rubro y cómo se proyecta y también de tu empresa. Con mucho gusto, Florencia, a disposición siempre. Que tengas un feliz fin de año y un venturoso 2023. Que así sea para ti también. Ok, gracias.
Nosotros nos vamos, nos despedimos esta mañana. En minutos llega 5 días finanzas y no se olviden que a las 19 horas tenemos a favor y en contra un programa especial antes de las elecciones, cerrando ya lo que fue la primera etapa de este programa, así que los esperamos a las 19 horas con Juan Pablo Fernández, su conductor. Nos vamos con educación porque la educación es lo más importante. Un minuto de educación con la Universidad Católica. Un minuto de educación con la Universidad Católica. Fake news. ¿Por qué son las informaciones que desinforman? No todo lo que circula en Internet es verdad, ni siquiera los temas en tendencia por el mero hecho de serlo. Muchas veces el relato objetivo de los hechos compite con las fake news o noticias falsas en español, lo que constituye una amenaza para las personas y sus derechos, así como para la sociedad. Con el auge de las redes sociales, los usuarios de diferentes plataformas se han convertido en creadores y consumidores de contenido de todo tipo, propiciando la propagación de la información deliberadamente fabricada para el engaño. ¿Cómo evitar caer en estas redes? Lo primero, fijarse en la URL de la publicación, mirar si la información proviene de canales oficiales y la frecuencia con que se publica en el sitio, además de ver si el artículo tiene errores ortográficos. Aquellos contenidos malintencionados deben ser reportados y se debe revisar la veracidad de una noticia antes de reenviarla. Las noticias falsas refuerzan el papel de los profesionales de la comunicación, que es la de brindar información validada. Ahí está, un minuto. Un minuto de educación con la Universidad Católica. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Conti Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra desde tu casa ahorrando otra vez. Busca, elige, compra todo lo que quieras. Precios especiales con todas tus tarjetas. Dale un clic a Conti Market, muchos beneficios, así que dale, dale. Conti Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra en contimarket.com encontrás todo lo que buscas. Y además, con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, tenés beneficios exclusivos en cada compra que realices. En contimarket.com, comprar te va a encantar. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos, otros un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos